Es común escuchar historias sobre lugares que visitamos frecuentemente como las escuelas o las oficinas de trabajo en las que hay experiencias con fantasmas y otros seres. A menudo estas historias hacen referencia a fantasmas infantiles que acechan estos sitios y que cuentan con antecedentes como que fue durante la construcción de las instalaciones que fallecieron o que eran alumnos de estas instituciones. Con absoluta sinceridad, siempre taché esos relatos como ridículos y poco creíbles. Si los analizamos un poco, todos tienen los mismos elementos y todos son endebles a la hora de sustentar una explicación. Para este punto, ya deben saber a dónde me dirijo, y sí, en efecto, a pesar de toda mi crítica e incredulidad, les puedo decir que tuve la mala fortuna de vivir una experiencia así. Con toda sinceridad, espero que mi escepticismo en estas historias sirva como una mínima fuente de credibilidad, pues solo tengo mi palabra para dar y sea lo que haya sido, así lo experimenté. Corría el año de 2019, que vemos un tanto lejano ahora y que pareciera que se trataba de otro mundo. Mi empleo es uno de oficina, ahora home office, en un área administrativa de un gran corporativo que tiene sus oficinas en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Si bien no les puedo decir el nombre, puedo comentar que es justo en una zona en la que muchas personas reportan cosas extrañas. Al final de mes, o lo que llaman los cierres, tenemos una cantidad de trabajo que yo describo como obscena. Esto nos llevaba a salir en ocasiones muy tarde de la oficina, o incluso a no salir y pasar la noche trabajando. A mis compañeros les encantaba aprovechar nuestros pequeños descansos en la madrugada para mencionar pequeñas historias de terror o eventos paranormales que, según ellos, ocurrían en el edificio y en la zona. Quiero hacer la precisión sobre lo que ya comenté. Las historias de la niña de la oficina, o de la escuela, o de lo que sea, me parecen un tanto cliché y nunca me han asustado. Sin embargo, otro tipo de historias sí me causan miedo y me llegan a sugestionar. Tal es el caso de una que contaba una de mis amigas del trabajo. Ella es fanática de contar sus experiencias y también es seguidora de Ecos de Terror, y seguro no tardarán en recibir su contribución sobre su encuentro con el maniquí maldito de Reforma. Es esta historia del maniquí la que me tenía un poco nervioso, y no hablaré a detalle de esta para darle a ella oportunidad de contarla. En una de esas noches largas de trabajo, fue inevitable trabajar hasta la madrugada, y sabíamos que sería algo, como decimos, a morir. En esa ocasión, me tocaba a mí armar el reporte de cierre, lo que significaba en gran medida esperar a los demás. Adelanté todo lo que pude mientras mis compañeros avanzaban en lo que yo requería como insumos para poder continuar con lo que a mí correspondía. Conforme la gente iba terminando, revisábamos lo que me entregaban y luego se retiraban a su casa. Lo hacíamos de esa manera para no retener absurdamente a nadie. Hacia las 3 de la mañana ya no había nadie más en el piso, solo yo y el personal de seguridad. Esto lo sé porque unos minutos antes había acompañado a uno de mis compañeros a la salida, momento en el que aproveché para comprarme algo de la máquina expendedora y un café, topándome con uno de los 2 elementos de seguridad del piso. Conversamos un segundo y me dijo que éramos los únicos en las oficinas. ¿Le falta mucho, joven?, me preguntó amistosamente. Sí, todavía un rato, le contesté con el mismo tono, aprovechando también para invitarle un café, así como darle uno adicional para el del cuarto de cámaras. Seguí trabajando un rato, escuchando mi música y tratando de apresurarme para poder ir a casa y al menos bañarme. Mientras trabajaba, escuché cómo una de las sillas rodaba, lo cual era muy poco habitual, porque la mayor parte del espacio estaba alfombrado, y salvo por algunas zonas, donde por cierto no debería haber sillas, se podía escuchar el rodar de estas. Un poco alterado, decidí revisar en mis alrededores y en efecto, una de las sillas se encontraba a medio pasillo,
justo en el espacio donde no había alfombrado frente a una de las salas de juntas. Sin duda esto era inquietante, pero hice un esfuerzo por mantener la calma y, aunque nervioso, regresé a mi estación de trabajo para avanzar lo más rápido posible en mis tareas. Admito que en este punto me encontraba ya inquieto, y debido a la sugestión que ya tenía por las diferentes historias que se contaban de la ubicación, me empezó a invadir una sensación de miedo e incomodidad. Pasaba apenas de las 4 de la mañana y justo estaba terminando el reporte. Estaba en ese punto ya exhausto y me enfrenté a una decisión que quizá muchos hemos tenido que tomar en esas circunstancias. Podría esperar unos minutos y utilizar el transporte público que comenzaba a operar a las 5, o podía pedir un taxi o auto por aplicación para irme a casa. Por un lado estaba la comodidad y el tiempo, por otro el costo. Decidí entonces por ahorrar un poco de plata y esperar a que dieran las 5. En retrospectiva, debí pagar el auto particular. Me acerqué a una de las áreas comunes, donde había unos sillones. No eran los más cómodos, pero a esa hora cualquiera era una buena opción. Tomé mi móvil y puse mi alarma a las 4:50, pensando en dormir unos minutos y despertar justo antes de las 5, para llegar a la estación del metro más cercana tan pronto como la abrieran. Probablemente estuve dormido unos 10 minutos cuando me despertó, acelerado, la sensación de una mano tocando mi cabeza, a modo de pasar la palma y los dedos entre el cabello como haciendo un mimo. No había nadie a mi alrededor y me comencé a poner muy nervioso. Volteé de un lado a otro tratando de ver si había alguien cerca o escondiéndose. No pude evitar decir en voz alta: «¿Quién está ahí?». Y quisiera no haberlo hecho, porque tan pronto terminé de decir la frase, escuché: Sin exagerarles, sentí un miedo incontrolable. Con la poca razón que me quedaba e instintivamente, quise tomar mi móvil, pero no estaba. Me puse de pie, miré debajo del sillón donde me había recostado, pero no había señales de este. Comencé a buscar en mi lugar y en los lugares cercanos. Habría intentado llamar desde mi extensión, pero no tenía modo de realizar llamadas a móviles, pues requería un código especial. Unos instantes después, escuché de nuevo el rodar de una silla, que provenía desde el mismo lugar donde había notado la silla unas horas antes, seguido de nuevo por una risa. Me acerqué, y de nuevo estaba una silla en el pasillo. No tuve tiempo de procesarlo cuando sonó la alarma de mi teléfono, indicando que ya eran las 4:50 de la mañana, cosa que me hizo pegar un salto del susto, pues ya mi nivel de miedo era extremo en ese momento. Con tanto valor como pude, seguí el sonido de mi alarma, el cual provenía de la sala de juntas que se encontraba tan solo a unos pasos de mí. Me acerqué con un temor inmenso y veía resplandecer mi teléfono y sonar debido a la alarma. Me dispuse a tomarlo y en el instante justo que lo tomé con mi mano derecha, una pequeña y grisácea mano se puso sobre la mía. Parecía la mano de una niña, pero el color no era natural. Era como el color del yeso fresco, las uñas completamente moradas, como si estuviesen machucadas. No tuve el valor de voltear, solo de reojo pude ver un brazo extendido cuya mano se posaba sobre la mía. Apreté la mano con todo y mi teléfono y salí corriendo, como si me persiguiese el mismísimo demonio. La gente de seguridad lo notó y me interceptaron en la salida. Les dije: «Hay una niña en la sala de juntas», lo que tomaron primero con seriedad y fueron de inmediato a revisar, solo para decirme que no había nada. Yo seguía en un estado de shock,
y ellos solo reían un poco, desacreditando lo que yo decía, de la misma manera que yo siempre he desacreditado las historias similares, pues sigo creyendo que, en su mayoría, son solo habladurías. Sin embargo, en mi caso, no lo fue. Conté a todos los que esa noche estuvieron ahí lo sucedido. Les rogué que me confesaran si se trataba de una elaborada broma. Naturalmente, todos lo negaron, y tengo buenos motivos para creer que decían la verdad. Pedí a la gente de seguridad las cintas, o al menos que revisaran. Ellos insisten que lo hicieron y no notaron nada fuera de lo normal, salvo por el hecho de que vieron que un par de veces moví una silla por el pasillo frente a esa sala de juntas. En cierto modo, tuve la suerte de que nos mandaran a trabajar a casa unos meses después, debido a la pandemia, y desde ese entonces no he tenido que estar en las oficinas, y mucho menos de noche. Si ustedes son de los que todavía tienen que ir presencialmente a sus oficinas y trabajar hasta la madrugada ahí, les sugiero que siempre que puedan salgan lo más rápido y no se queden solos. Nunca saben si alguna leyenda urbana acabará teniendo algo de verdad.